Bueno, ahora sí, estamos en vivo en Facebook. Muy buenas tardes a quienes nos están acompañando hoy. A María Soledad Cisterna desde Chile, nuestra entrevistada. Estamos muy contentos de volver a conectar. Muchísimas gracias por hacerte de este espacio y de este tiempo, María Soledad. Bienvenida. Gracias, Lorena. Muchas gracias por este espacio. Bueno, les cuento, María Soledad es la autora del 8º capítulo de Inclusión versus Equidad, volumen 2, Cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. María Soledad es abogada, cientista política, Premio Nacional de Derechos Humanos en Chile 2014, activista y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, fue enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, sobre discapacidad y accesibilidad. También fue presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y participó activamente en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En el año 2021 fue candidata independiente como constituyente en Chile. Es un honor, de verdad, una alegría poder tener esta conversación como parte de este proyecto que es Inclusión versus Equidad, y en lo personal también por el trabajo que vengo desarrollando desde Fundación Comparlante y este tema de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad que en lo personal me preocupa y me ocupa tanto, así que de verdad un honor poder estar contigo, María Soledad, hoy. En, Gracias. en este capítulo, en Derechos y no Favores, hablas sobre las personas con discapacidad mencionás que son la minoría más grande del mundo, ¿no? Representan el 15% de la población y aún hoy tenemos que hacer esta aclaración de que los derechos que tienen las personas con discapacidad son los derechos que tienen todos los seres humanos y que no son favores, ¿no? Hablas de los modelos, del modelo caritativo, del modelo rehabilitador. ¿En qué modelo y en qué momento estamos respecto a los derechos de las personas con discapacidad, María Soledad? Estamos en un momento bien trascendente porque luego de los modelos que tú nombraste en la década de los 80, en el siglo XX, comienza una transformación muy importante de modelos. Y es así como se va haciendo cada día más sólido el modelo social de las personas con discapacidad, que observa a la persona que presenta algún tipo de impairment, en inglés deficiencia traducido al español, a largo plazo, y que interactúa con barreras. Entonces ya la discapacidad no se centra solo en la persona, sino que en aquellas barreras existentes en el medio cuya obligación de eliminación están en manos del Estado y de la sociedad toda. ¿Y cuál es el impacto de esta interacción? Las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad de la persona. En otras palabras, cuando un Estado hace políticas públicas, legislación que haga eliminación de estos obstáculos y que cree condiciones para la igualación de oportunidades, entonces cada vez la persona irá experimentando un menor grado de discapacidad, toda vez que podrá actuar válidamente sin mayores restricciones en la sociedad. Y este modelo se plasmó en norma jurídica en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, punto desde el cual hablamos del modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, ya que este nuevo paradigma hace que estos mismos derechos de las personas con discapacidad, pero que tienen que ver con todas las personas en un ejercicio diversificado, pueda ser exigible ante el Estado, ante la sociedad, incluso justiciable a través de recursos tanto judiciales como administrativos. Entonces, desde el año 2008, cuando entra en vigor
esta convención de Naciones Unidas, la mayoría de los estados en el mundo que han ratificado esta convención han declarado a través de la ratificación su voluntad de implementar las normas del tratado y este modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. Vale la pena decir que esto tiene ciertas innovaciones, por ejemplo, la accesibilidad universal. Esto no había sido abordado en otro tratado de derechos humanos, y es acá en el siglo XXI, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, donde jurídicamente se expresa a nivel global esta accesibilidad universal y que ha sido justiciable porque hay distintos tribunales que han favorecido el punto de vista de la persona con discapacidad, condenando a aquellas partes responsables de no haber implementado la accesibilidad. Así que por eso digo que es un momento muy trascendente en la historia de los derechos humanos. Muchas gracias, María Soledad. Dijiste algo que a mí me suena y me resuena todo el tiempo. Nosotros desde la Fundación, siempre cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, siempre comenzamos hablando en cómo nombrarlas correctamente, ¿no? En evitar eufemismos, en por qué no son capacidades diferentes, ni capacidades especiales, ni discapacitados. Pero hay distintas visiones, hay distintas maneras de abordar, digamos, también hay tendencias, ¿no? Digo, diversidad funcional, están usando ahora en Europa, otros hablan de condición de discapacidad, pero lo que quiero preguntarte, que es algo que mencionaste recién, hablaste de deficiencias, y me gustaría preguntarte, porque vos estuviste en esa redacción de la convención, ¿cómo fue la discusión en torno al mantener esta palabra, ¿no? Porque es como muy chocante, ¿no? Digo, lo deficiente, ¿qué es lo eficiente? Planteando la diversidad como un valor, digo, es una palabra que a mí en lo personal todavía me hace un poco de ruido y me encantaría conocer cómo fue esa discusión, porque me imagino que debe haber llevado mucho tiempo, digo, el colectivo de personas con discapacidad discutiendo en Naciones Unidas, llegando a un acuerdo de cómo deciden ser nombradas, ¿no? Es parte de la identidad y también del reconocimiento de sus derechos. Bueno, como fue toda el debate de la convención, fueron momentos muy arduos, eh, donde habían argumentos, ¿no es cierto?, entre los cuales se quedó y se llegó al consenso que primero se tenía que decir que era una persona, no son los discapacitados, sino que es una persona que tiene una condición que es con discapacidad. Por eso, y bueno, porque capacidades diferentes, capacidades especiales, etcétera, siempre hacen referencia como qué es lo diferente a qué, especial en relación a qué, etcétera. Entonces, persona con discapacidad. Eh, Quiero hacer presente una enunciación que es personas en situación de discapacidad. A mí me parece que esto no atenta en contra del modelo de derechos humanos, se usa en varios países, personas en situación de discapacidad. eh, es una denominación, yo diría, sociológica en relación a este titular de derechos. La denominación jurídica es persona con discapacidad porque la convención lo dice. Ahora, en cuanto al impairment, yo no soy una lingüista y no sé si es tan equivalente a la traducción en español que es deficiencia. ¿Ah? Eh, no lo sé exactamente. Deficiencia, a mí tampoco me gusta mucho esa traducción, aunque no he llegado a la palabra exacta que se podría decir, persona, y cómo se alude a que tiene una circunstancia personal, ¿ya? Pero en definitiva lo que ha sido el punto más categórico de cambio es esto de la interacción con barreras. Claro, ¿Ah? claro. En la medida que
estemos claros que hay que eliminar obstáculos y que hay que crear condiciones para la igualación de oportunidades. Ahí está el centro medular de la definición del titular de derechos, para que así pueda participar de manera plena y efectiva en la sociedad. Eso es lo que yo puedo decir sin entrar a justificar o defender lo de impairment o deficiencia. Sí, sí, concuerdo. Y digamos, también hay mucha concientización todavía que hacer respecto a no la barrera que puede representar la falta de una rampa o la falta de un baño accesible o la falta de un intérprete de lengua de señas, que son fundamentales, pero la barrera actitudinal, ¿no? Que es la que todavía quizás nos cuesta mucho más derribar para lograr Bueno, ese ejercicio pleno de los derechos y de las libertades fundamentales. por eso mismo creo que la convención también, esto es una innovación cuando habla de la toma de conciencia, ¿ah? Y habla de cómo se debe hacer, por dónde se debe hacer la toma de conciencia, y está dentro de los primeros artículos. Ujú, ¿Ah? Está bastante seguido el artículo de igualdad. Y antes de empezar con el artículo del derecho a la vida, por ejemplo. ujú, Entonces, creo que la toma de conciencia es básica para el cambio actitudinal, es un cambio cultural, ujú, porque, eh, bueno, en derecho se sabe que aunque tú pongas muchas penas, si ujú. no hay una toma de conciencia, aquellos hechos ilícitos se van a seguir produciendo. Por ejemplo, la discriminación. Ujú, ¿Ya? Tiene que haber una toma de conciencia verdadera, no solamente para la no discriminación, sino también para la inclusión. ¿Ya? ujú, Eso lo demuestra, hay un ejemplo claro, las leyes de inclusión laboral. Hay en algunos países leyes de inclusión laboral que fijan un porcentaje, etcétera, pero todavía quienes están como empleadores no han entendido al 100%, no digo todos, pero algunos no han entendido al 100% de los méritos, capacidades y habilidades de las personas con discapacidad, y por lo mismo sigue siendo un desafío la inclusión laboral. Existe la ley, como digo, en muchos países, pero aún en esos países donde hay multas, sanciones por no inclusión, hay empleadores que se resisten y prefieren pagar la multa, pero todavía no hacer la inclusión laboral. Por eso la toma de conciencia es básica. sí, y también la promoción desde el mismo gobierno, ¿no? Digo, en Argentina el cupo del 4% es la base y no el techo. Y muchas Claro, veces hay una interpretación de la ley de no, ya tenemos el 4, no, 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 eso es la base, de ahí para claro, arriba, no, no es el así es, techo. Y ni siquiera dentro del gobierno es que se cumple, desafortunadamente. Entonces, absolutamente. Y dentro del Poder Judicial tampoco. ujú. ¿Ah? Entonces, por eso hay todavía bastante que hacer en ese ámbito, en la toma de conciencia. Dentro del capítulo Derechos y no favores, habla sobre la capacidad jurídica, ¿no? Que es esta capacidad para celebrar actos jurídicos por sí mismo que tiene la persona. Sí, Y traigo algo anecdótico, que es esta serie Cromosoma 21, que está en las plataformas, que es una serie chilena bien interesante, que, bueno, hay una persona con síndrome de Down que está imputada en un asesinato. Hay varias secuencias dentro de la serie, en otro momento también hay un intento de ligadura de trompas involuntaria contra una persona con síndrome de Down. Y esto que decías vos, el imaginario social, la sociedad, la opinión pública, me parece que por ahí, digo, y traigo esto del cine o de las series, porque son una herramienta por ahí también de sensibilización. Quizás nunca nos pusimos a pensar, ¿no? Digamos, en Argentina hasta hace 2 años todavía ocurrían las esterilizaciones forzadas. 2 años. Teníamos ley de aborto, ley de interrupción voluntaria, y todavía a las mujeres con discapacidad se les practicaban eh, este tipo de prácticas sin su consentimiento. Eh, entonces, digo, esto de la capacidad jurídica, hablábamos antes de comenzar con Santiago,
de conceptos como el peligroso, el incapaz, digo, estas etiquetas que son mucho más que etiquetas, ¿no? La infantilización que hay de las personas con síndrome de Down también tienen un efecto en su vida cotidiana, ¿no? En el pleno goce de sus derechos o en el arrebato, ¿no? Cuando se avasallan esos derechos, como es el caso de las esterilizaciones forzadas. Claro, claro que sí, totalmente de acuerdo. Y quiero decir que el tema, tú has apuntado muy bien, diste la definición al principio, que es la aptitud legal para celebrar actos y contratos por sí mismo, pero luego abordaste el tema de salud, que eso va al consentimiento libre e informado, que es una declaración unilateral de voluntad. Bueno, ese concepto de capacidad jurídica involucra esa fase civil que puede tener efectos pecuniarios, económicos, pero también esta otra fase que es la integridad física y psíquica de la persona. Y por eso es tan importante preservar la capacidad jurídica de toda persona para consentir en aquellos procedimientos que van a afectar a sus cuerpos o a sus psiquis. ¿Mm? Por eso es tan importante el tema de la capacidad jurídica y por eso seguimos trabajando tanto para que esto se pueda cristalizar en distintos países, dejando de considerar a quienes presentan ciertas discapacidades como absolutamente incapaces y que sus actos son nulos absolutamente. Bueno, y conecto con esto, perdón, vuelvo a lo primero que dijiste, ¿no? La importancia, lo que trae la convención respecto a la accesibilidad, ¿no? El consentimiento informado. Bueno, ¿cómo informamos? Porque mostrar un papel no significa que estás informando, ¿no? Está en lenguaje sencillo, está con pictograma, está en una manera que la persona que está enfrente pueda entender esa información. Me parece que eso Exacto. también es fundamental. El lenguaje sencillo, el lenguaje claro, otorgarse más tiempo para explicar a la persona que necesita comprender lo que va a ocurrir, también son formas de adecuaciones para que entonces la persona pueda dar un consentimiento libre e informado. Yo he conocido de muchos casos que son realmente de texto. A mí me parece el más común, a la persona que va entrando a un quirófano y le están diciendo lo que va a pasar. O cuando la persona, también me tocó una vez que yo le había dicho a una persona, tú tienes que dar tu consentimiento informado para lo que te van a hacer. Y ella preguntó en el quirófano, eh, a mí no me han dicho nada y no me han hecho firmar nada. Y la persona tuvo que en el pecho ponerse la hoja y firmar. O sea, No. estaba en la mesa de operaciones. Es que eso es Eso no es violencia, eso es consentimiento, violencia. claro, violencia absoluta, Ujú, violencia médica. ujú. No puede ser. María, Entonces, María Soledad, y con el respeto que me merecen los abogados, digo, también hay un trabajo que hacer desde ese lado, ¿no? Porque, no sé, en Argentina, en Ecuador, Fundación Comparlante acompañó la ley para que haya lenguaje sencillo, pero a los abogados todavía hay cierta resistencia, ¿no? Al aplicarla para que esa accesibilidad en lo que están informando, en lo que están desarrollando. Santiago, por favor, abrí el micrófono y comentá, porque lo veo que hace con la cabeza que sí. Cualquier comentario o acotación, bienvenida. Entonces, también, ¿no? Hay que hacer un trabajo de sensibilización para los abogados y los efectores de la ley, siento. claro, claro. Santiago, ¿ibas a decir algo? No, yo hago una intervención al final, cuando Lore termina de hacerte la entrevista, para tratar de hacer una síntesis, ¿no? de tu texto, sobre todo, que está en el libro. Así que la estoy escuchando con mucha atención. Con mucha Ah, atención. ok, Sí. ok, Em, ok. María Soledad, en este momento, bueno, en Argentina estamos en miras de un proceso electoral, está muy en boca de todos qué pasa con si el debate presidencial va a ser accesible o no va a ser accesible, qué cuestiones de accesibilidad se están garantizando, porque hay mucho más que el intérprete de lengua de señas.
¿no? Parece ser que lo que pasa por la tele, si tiene un intérprete, ya cumple con la accesibilidad, y hay toda una campaña desde el Observatorio de la Ley de Medios que está pidiendo que ese debate sea accesible para todos, y a la vez, en paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, está promoviendo una nueva figura e invitó a las organizaciones de la sociedad civil a que participen como veedores de la accesibilidad en los comicios. Se llama acompañante cívico electoral, esta figura que han creado, y es simplemente no es un acompañante terapéutico, no van a acompañar a la persona con discapacidad, digo que ese es otro horror, ¿no? Con el voto secreto que no es secreto, bueno, hay muchísimo por trabajar ahí, pero sí para, de alguna manera, medir si en la escuela, por ejemplo, digo, ¿no? En los centros educativos, que son los lugares donde se llevan a cabo las elecciones el día de los comicios, si cuenta con algún nivel de accesibilidad, ¿no? Y me parece que es bien interesante, porque dentro del capítulo que escribiste, hablas sobre los derechos políticos, el derecho al voto y también el derecho a ser elegido. Si quisieras profundizar en el derecho a ser elegido o a cualquiera de estos dos puntos, pero Sí, digo... sí. Antes voy a hacer un comentario, porque tú te referiste a los abogados, ¿ah? Sí. Y yo siendo abogada tengo que reconocer que la enseñanza del derecho en la mayoría de las facultades de derecho es bastante rígido. Entonces hemos aprendido desde las normativas del siglo XIX, esto de los absolutamente incapaces, que es una norma para protegerlo, que designe a un curador de la persona. Entonces, esto lleva una resistencia, sobre todo de los ortodoxos del derecho civil, a negarse a entender un paradigma que no es el de esta pseudoprotección que inhabilita, que anula a una persona, sino que es proveerle de los apoyos para que pueda expresar la voluntad. Y eso requiere una toma de conciencia aún mayor, porque estamos hablando muchas veces de algunos colegas que están cerrados en lo que estudiamos hace muchos años atrás. Entonces, eso quería decirlo porque es necesario plantearlo. Y en cuanto a los derechos políticos, bueno, voy a referirme primero al derecho a voto, que es el derecho básico en todo sistema democrático. Y por lo mismo se debe cuidar y se debe depurar para que sea un derecho en toda su amplitud. Este derecho ha tenido tantas cosas que podríamos decir, ¿no? Yo hice un estudio en relación a que muchas personas con discapacidad se inhiben de ir a votar por las dificultades que van a enfrentar. Tú nombraste lo del voto secreto y yo creo que ahí es la persona la que tiene que decidir, ¿ya? Si quiere, porque una es que el voto tenga la accesibilidad que permita que una persona conozca lo que se dice, quiénes son las personas, para que pueda marcar preferencia, y otra también es que la persona haga un voto efectivo. Y muchas veces ocurre que la persona con discapacidad, para tener un voto efectivo, puede requerir un asistente de su confianza. Eso no obsta al secreto del voto, porque el secreto una persona lo puede compartir con cualquier otra persona. El secreto es mío, no del tercero que está mirando. Entonces, la persona con discapacidad tiene suficiente criterio para decidir quién es su persona de confianza que le ayude a indicar para que sea un voto efectivo, ¿ya? Y el que pueda hacerlo solo, perfecto, no hay problema, no hay dificultad. Lo mismo en las mesas electorales y las urnas ubicadas en segundos o terceros pisos sin ascensor, por ejemplo, y hay usuarios en silla de ruedas que requerirán la adecuación de que el libro se baje, que la urna se baje, para que se cumpla todo el procedimiento. Esto significa una flexibilidad para dar precisamente accesibilidad y ajustes razonables a quienes lo necesitan. Y como les digo, tengo un estudio sobre la materia bien detallado de
de las distintas pautas para hacer accesible ese proceso. Y por otro lado está el derecho a ser elegido. Aquí hay mucha tela que cortar, porque si uno va a la convención, reconoce el derecho a ser elegido de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Pero en la práctica no es tan frecuente ver personas con discapacidad que figuren ni siquiera en las nóminas de voto, ¿ya? Y por eso en distintas ocasiones, en distintos países, se ha trabajado y luchado por algún cupo de votación para las personas con discapacidad, por las dificultades que enfrentan para ingresar a las esferas políticas y poder figurar en una nómina, en la paridad de entrada o alguna reserva en la paridad de salida. En algunos países existe esto, pero es un tema que realmente se debe trabajar intensamente y tampoco se trata de, voy a buscar una persona con discapacidad para llenar el cupo. Creo que tiene que ser personas que estén interesadas en lo público, en lo político, para que puedan hacer un trabajo efectivo. ¿Mm? Bueno, ahí, como digo, hay mucha tela que cortar porque a veces hay colisión de normas, ¿ah? Cuando hay, sobre todo ocurrió acá en Chile, cuando había normas de paridad de género y mujeres con discapacidad sacaron votos para ser electas con sistema normal, pero por corrección de paridad quedaron fuera y sus cupos debieron ser cedidos a hombres. Entonces ahí es un análisis bien profundo que se debe hacer de cómo se combinan estas prescripciones. ¿Mm? Eso es lo que te puedo decir. Me gustaría agregar un caso que se presentó ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y que en un país desarrollado una persona con parálisis cerebral concurrió al recinto electoral, iba en silla de ruedas y utilizaba un dispositivo digital para poder expresar su punto de vista. Y señaló que quería que la presidenta de la mesa, una mujer, le acompañara para marcar el voto en la cabina de votación. Y la presidenta de la mesa se negó y le dijo que no, que estaba ocupada y que no. Y que si era por eso que la llevara y la asistiera su acompañante. Ahí hay una clara violencia política, porque la persona que lleva su silla de rueda no necesariamente es una persona de su total confianza. Si le revestía mayor confianza la presidenta de mesa, ella no se debió negar y el Estado entonces fue sancionado por esta conducta. Se agotaron los recursos internos y fue sancionada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se aprovechó de decir como recomendación general que el voto electrónico, que sí regía para las personas ciegas, también debería aplicarse a personas con otras discapacidades como la parálisis cerebral, con movimientos involuntarios, etcétera, para que hubiera igualdad de oportunidades. Porque en este caso la persona con parálisis cerebral hubiera querido votar electrónicamente, pero cuando hizo las consultas le dijeron que no, porque no era ciega. Entonces te das cuenta que en la práctica, en el detalle, en el quehacer, se van produciendo los casos que hacen que se vayan haciendo adecuaciones en las distintas legislaciones y en las políticas públicas. Sí, que es mucho más que el concepto de ajustes razonables o de accesibilidad que nos trae la convención, es la realidad y la necesidad de cada una de las personas y su derecho. Exactamente, su derecho, su derecho. María Soledad, derechos como y no dijiste, favores. Y no favores, como dijiste, hay mucha tela para cortar y podríamos estar horas conversando sobre cada uno de los puntos. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. No sé si querés hacer alguna reflexión final antes de darle paso a Santiago. Estamos muy agradecidos, de verdad.
Gracias, Lorena. Y claro, la reflexión final es precisamente, como le puse al artículo, derechos y no favores. Cuando hay una persona que presenta una situación en los planos físicos, sensoriales, intelectuales o mentales, psicosociales, eh, la convención establece hoy un nuevo parámetro que es precisamente de derechos a la persona que está en esta situación. No son favores lo que le hacen en la inclusión laboral, en la inclusión educativa, de salud, etcétera. Son sus derechos y eso no tenemos que olvidar. Eso. Muchísimas gracias. Adelante, Santiago. Bueno, les renuevo el saludo ahora sí, de manera oficial. Y por supuesto también saludar a quienes nos acompañan desde sus redes sociales y como hacemos en cada una de las entrevistas, contarles a las personas que quieran acceder a un tomo de Inclusión versus Equidad, simplemente tienen que comunicarse con Lorena Julio a través de sus redes o con la editorial, con Serial Editorial, o ingresar a la tienda de nuestra cooperativa www.mandíbula.com.ar. Este es un libro de distribución gratuita, así que simplemente tienen que solicitarlo. Es muy importante que acompañen a este proyecto, que circule este contenido, porque se van a encontrar con referentes de toda América Latina que trabajan por mejorar la calidad de vida de los semejantes, ¿no? Que es cosa muy importante por estos días. Bueno, María Soledad, es un gusto enorme para Gracias. mí compartir con vos esta entrevista. Como comentaba recién, mi intervención tiene que ver más con tratar de hacer una reflexión o una síntesis de tu intervención en Inclusión versus Equidad, volumen 2. Y en tu capítulo vos abordás sobre el ejercicio de los derechos relacionados con las personas con discapacidad, ¿no? Como recién comentábamos, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. Y ubicás al Estado como la organización con mayor responsabilidad para garantizar todos estos derechos. Y en este punto creo importante tratar de aportar que detrás del Estado están los gobiernos de turno, con sus políticas públicas, y que no siempre nos pueden asegurar que esto suceda, porque depende mucho de la inclinación política que tiene cada uno de estos gobiernos, ¿no? Y en América Latina podemos dar muchos ejemplos sobre esto, y aquí se presenta una eventualidad con respecto a esto, ¿no? Y se me ocurría, a partir de leer tu capítulo, que una respuesta a esta eventualidad puede ser, y es también una pregunta hacia ti, ¿no? Esto que vos proponés y que también mencionaste, que me parece importante remarcarlo, este proceso de tomar conciencia. Porque creo que es un ejercicio que de a poco debe ser un valor, y este de tomar conciencia le cabe la responsabilidad a la sociedad en su conjunto. No sé si compartís esta idea. Absolutamente, pero absoluta, eso es la esencia de este cambio de paradigma. Esa responsabilidad que tiene el Estado, y ya no es solo de la familia, aquella familia que no quería tomar alguna responsabilidad, por decirlo de alguna manera, abandonaba a la persona con discapacidad. Entonces, hoy día es un tema que va relacionado con el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Y ahí va esa responsabilidad del Estado, a cumplir los principios que señala la Convención, como la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y en esa toma de conciencia, obviamente que la sociedad civil también tiene que aportar. Bueno, gracias María Soledad, muy claro tu concepto. Pero bueno, me parecía importante reflexionar sobre esto, ¿no? Para quienes se encuentren con tu texto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Me gusta Santiago. compartir esta entrevista con vos. Gracias Santiago, gracias Lorena. Éxito. Gracias, que tengan linda tarde. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Chao.